agradecemos hoy en esta mañana. Hoy recibe esta ofrenda de palmas, Señor, porque viniste a habitar, Señor, porque diste tu vida por cada uno de nosotros en esa cruz. Sintiendo el dolor.
corazón que era de piedra nos lo cambió por su luz eterna. Por eso vamos a declarar hoy en esta mañana que en su luz vemos la luz. ¡Aleluya! Gózate en su presencia, amado y amada. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Yeah. Ya nada nos
te deseamos en nuestros corazones, que siempre vamos a tener hambre y sed de tu presencia, Señor. Que nada de lo que hay en este mundo está comparado con tu gran amor, Señor, que tú nos das. Deseamos, Señor.
entender que el plan de Dios es de que usted y yo podamos ser cada día mejores. Por eso en esta mañana, al título de esta predicación, de esta enseñanza, lo he titulado De lo bueno a lo mejor. Yo quiero que se ponga de pie, vamos a hacer una oración. Sí. Si bajas poquito a los monitores, Adolfo, se me hace que son los monitores, un poquito menos. Y vamos a orar a Dios. Padre, en esta hora queremos pedirte por este tiempo, queremos pedir que tu palabra habla a nuestros corazones, inunde nuestras vidas y nos dé la palabra fresca que necesitamos en esta mañana, Dios. Usa mis labios, que de mi boca salga palabra fresca. Señor, sujeta mis emociones, Señor, y que tu obra perfecta se perfeccione en esta mañana a través de la palabra. Prepara cada corazón, Padre. Quita todo distractor que se quiera oponer a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Toma su asiento. El día de ayer en la noche que estaba leyendo un poco la palabra, se me vino a mi mente, estaba leyendo la palabra y vino una palabra rema a mi vida, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y 3. Y quiero que vayamos a la palabra Apocalipsis 3, versículo 2 y 3. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Eso me impactó. Esa palabra que Dios me dio anoche me hizo verdaderamente estremecerme y me hizo preocuparme. En realidad, muchas ocasiones no nos percatamos de lo que Dios nos está mandando como mensaje y no entendemos el mensaje de Dios. Pero quiero darle lectura a estos capítulos, a estos versículos, donde dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no lo velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En la Nueva Versión Internacional dice, despiértate. Dice, reaviva lo que aún es rescatable, pero no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído y obedece y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Y en la traducción latinoamericana dice la palabra así, así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo, arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como ladrón que nunca sabe cuándo llega a robar esa casa. 3 versiones y cada una de ellas es más fuerte. Cada una de ellas es más tajante y más expresiva en la verdad de Dios. Y me llama mucho la atención que el Señor nos dice, sé vigilante en las cosas que están por morir. Despiértate y reaviva las cosas que aún son rescatables. Levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de perder. Muchas ocasiones como cristianos, como personas, no nos damos cuenta que posiblemente las cosas de menor insignificancia, de menor posiblemente valor, son las que pueden
destruir los grandes logros y las grandes conquistas y las grandes victorias. A veces nos enfocamos tanto en aquello que para nosotros es tan importante y dejamos de hacer las cosas que verdaderamente nos van a llevar a fortalecernos en nuestra vida y nos van a llevar a la conquista. Y el Señor nos habla en esta mañana a nosotros como iglesia y nos dice: esfuérzate en aquellas cosas que has dejado de hacer. Porque recuerda que si tú dejas de hacer las cosas que yo te he ordenado, vas a morir. A veces llegamos a pensar que la caída de una persona, que la derrota de una persona, o cuando un negocio cae en bancarrota y es llevado a la quiebra, es de un momento a otro, pero no es así. Esto llega cuando una persona, cuando el dueño de un negocio, cuando una persona no se percata en tener cuidado de proteger aquellas cosas que son de vital importancia, pero que aparentemente no tienen significado. Por ejemplo, usted tiene cosas en su cuerpo que usted cuida, porque son visibles, su rostro. Sale un granito, sale una mancha en la cara, ¿y qué es lo que hace luego? Va al médico. ¿Cómo se llaman esos médicos, amada? Un dermatólogo, y se atiende porque está preocupada por algo que se ve. Pero de repente le sale un granito en la pompi y no se preocupa. Nomás duele cuando se siente, ¿verdad? Pero dice, bueno, nadie me lo ve. Y a veces lo mismo sucede en nuestra vida personal. Empezamos a descuidar aquellas cosas que aparentemente no son de importancia porque no se ven. Y esas pequeñas cosas pueden llevarnos a una derrota evidente, sí, y a una pérdida total de todo lo que Dios quiere darnos. Dele un aplauso a Jesús en esta hora. Póngase en pie, apláudale a Jesús fuerte. Porque esta palabra va a ser una palabra que lo va a confrontar, que lo va a desafiar, que lo va a retar, pero sobre todo lo va a hacer crecer y llevarlo a la conquista. ¡Aleluya! Siéntese, por favor. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Diga conmigo: Dios es Dios. Desde el principio hasta la eternidad, Dios es Dios. Y yo quiero que usted entienda que lo que Dios ha decretado, de hablar del principio, no estoy hablando del principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Al hablar del principio, estoy hablando del principio de la tierra, del principio de todas las cosas. Porque recordemos que Dios es principio y es fin. Él es el alfa, Él es la omega. Recordemos que Dios no existe, porque la existencia está limitada a tiempo y espacio. Y Dios es un ser ilimitado. En otras palabras, Dios creó la existencia. La existencia está por Dios. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? Bien. Y al hablar de principios, estoy diciendo que Dios estableció principios naturales para nuestra creación. Así como Dios tiene atributos naturales como morales, espirituales, Dios dejó atributos naturales para este mundo, para esta creación. Y si nosotros aprendemos a caminar en aquellas cosas que aparentemente no tienen sentido en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida familiar, si aprendemos a tener cuidado en ellas y a no descuidarlas, le garantizo que usted va a tener una vida de conquista y de gloria. Y quiero que vayamos a la palabra, al libro de Génesis capítulo 1, versículo 11, el comienzo de todo. Cuando Dios hizo las cosas, las hizo con un plan perfecto, pero esas cosas las hizo para que se reproducieran de acuerdo a como Dios lo había establecido. ¿De acuerdo? Vea cómo trabaja Dios. Para que un bebé pueda tener vida, se necesita un hombre y una mujer. Y a través de una relación sexual viene el chamaquito, ¿verdad que sí? Pero hoy el diablo dice, no, vamos a cambiar lo natural.
y vamos a meter un hombre con otro hombre y van a adoptar un chamaco, ya tienen su hijo. No es así. Dios hizo todo con un plan perfecto y nosotros no podemos olvidarnos, no podemos hacer a un lado los principios de Dios, porque esos principios van a continuar del comienzo al presente y al final y nos van a llevar a una conquista. Los grandes hombres de Dios, los padres de la fe, llegaron a la conquista y llegaron a pasar la inmortalidad que están escritos en la palabra a sus vidas, porque ellos no descuidaron. Ellos fueron vigilantes en cuidar las pequeñas cosas, los pequeños detalles que son de gran importancia para poder llegar a la conquista. Y dice la palabra en el libro de Génesis 1:11: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Desde el momento de la creación, Dios a todo le dio el toque de la multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Podemos verlo en el libro de Génesis 1:11, como desde el momento de la creación, desde el comienzo de todo, Dios le dio un toque especial a su creación que se llama multiplicación. Si no hubiera la multiplicación, sin esto sería imposible mantener la calidad de cada género que conforman dicha creación por parte de Dios. Dios multiplica, diga conmigo, un principio, algo que nosotros no podemos hacer a un lado y no tenemos que descuidar, es entender que estamos aquí porque hay una multiplicación y a nosotros nos corresponde, y ahora es nuestro trabajo, multiplicarnos. Para Dios es muy importante la multiplicación. Y lo voy a decir por qué. Todo lo que Dios creó tiene como componente fundamental una semilla. Semilla es hablar de multiplicación. Semilla es hablar de la reproducción. ¿Por qué? Porque al hablar de multiplicación y al hablar de reproducción, estamos hablando de perduración. Algo que se multiplica, algo que es reproducido, es algo que perdura. Es algo que no se extingue. Es algo que continuamente va recobrando fuerza y va vivificándose, vida con vida, vida con vida, vida más vida, vida más vida. Por eso usted tiene que entender que uno de los principios que Dios nos está hablando en esta mañana y en el cual no tenemos que descuidar para poder obtener lo que queremos y para no perder lo que hoy hemos obtenido, es multiplicarnos, es reproducirnos, porque al multiplicarnos y al reproducirnos estamos perdurando. Antes de la creación, antes de crear Dios al hombre, preparó con todo el toque de la multiplicación. Preparó todo con el toque de la multiplicación. De no haber sido así, posiblemente el alimento solo habría alcanzado para aquellas generaciones. Pero gracias a Dios por la multiplicación a través de la semilla. Vean lo que dice Génesis 1:22. ¿Está conmigo? Génesis 1:22 dice: y Dios bendijo la descendencia. Y Dios bendijo diciendo, Dios los bendijo, diciendo: fructificad, ¿y qué? Y multiplicaos, llenad la tierra, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Dios bendijo, Dios los bendijo. Diga conmigo, Dios nos bendijo. Cuando la palabra dice y los, también en este tiempo presente nos está diciendo y nos. Y al tiempo futuro y les. Y aquí dice la palabra y nos bendijo diciendo fructificad y multiplicaos. Diga conmigo, y Dios me bendijo diciéndome fructificad y multiplicaos. Vea la bendición de Dios. La bendición que nosotros estamos pidiendo y que nosotros estamos necesitando, la bendición económica,
la bendición familiar, la bendición ministerial, la bendición personal, viene derivada de una multiplicación. Primeramente tiene que haber fructificación, primeramente tiene que haber multiplicación, porque la fructificación y la multiplicación nos van a llevar a la bendición. Y los bendijo Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿sí?, puso la unción de multiplicación. Diga conmigo, cuando Dios me creó, Él puso en mí la unción de la multiplicación. Mujeres, vean su vientre. Varones, vean sus partes genitales. Multiplicación. Dios nos dio ese toque tan hermoso para poder. ¿Para qué se casa uno? Qué triste es ver matrimonios. Bueno, yo lo digo con mucho respeto, es mi forma de pensar, mi forma de sentir. Pero yo siempre le he dicho a un matrimonio antes de casarse, antes de casarlos, porque tienen que pasar primeramente por los filtros, ¿sí? Hay muchas parejitas que se han ido de aquí de las iglesias, de nuestra iglesia, porque dicen, es que el pastor no me quiso casar. Yo no caso a cualquiera, eso grábenselo. Solamente voy a casar a las personas que verdaderamente han entendido los principios. Y siempre cuando voy, empiezo a interrogar a los jovencitos que se quieren casar. Jovencitas, ¿cuántas jovencitas hay aquí? Levanten su mano las señoritas. Bueno, las jóvenes que no se han casado, pues. Ahora levanten su mano los jóvenes que no están casados. Ay, hijo, pues hay pocos tú. Amados, tenemos que multiplicarnos. Hugo, hay que ponerse las pilas. Güero, hay que ponerse las pilas. Óigame, ¿qué está pasando, señor? Ya estamos como en Alemania. ¿Sabe qué es lo que hace el gobierno alemán? El gobierno alemán tiene que pagarle a la gente para que tenga hijos, porque no quieren tener hijos. Ay, que nosotros, yo me voy para Alemania, decimos los mexicanos, fíjate nomás. A mí que me gusta tener escuincles y me voy a Alemania, ya está mejor. Y yo lo que le digo a los jóvenes, a las señoritas, cuando están a punto de casarse, ¿y qué, pastor? ¿Qué va a ser lo primero? Ay, pastor, pues ¿qué es lo primero? Pues lo primero, ¿ah? ¿Y? Pues lo primero son los chamacos. Ay, pastor, no, yo voy a cuidarme. Ahorita tenemos que ver primeramente por una casa, por un carro, por nuestras carreras. No, digo, primero son los chamacos. Dios dijo, multiplícate, sojuzga la tierra, llénala, échenle ganas a los chamacos primero. Porque Dios va a traer la bendición. La mayor bendición es poder ser padres, ser multiplicadores. ¿Amén o no amén? Diga conmigo, aleluya. Varones, digan aleluya. Si está su esposa a un lado, díganle, Sarita. Dígaselo, no tenga miedo, varón. No sean pastos grandes, no sean sacatones. Eso lo aprendimos ayer. Aleluya. De un fuerte aplauso, por favor. Siéntese, por favor. Yo no soy sacatón, ¿eh? Yo no soy hierba grande o pasto grande. Yo le digo a mi esposa, tú nada más di la palabra y tu siervo oye. Yo tengo fe que cuando mi esposa diga, yo quiero un chamaco, Dios nos lo va a dar. Si Sarita tenía 90 y pico y vean lo que le dio, ¿qué será nosotros que estamos mejor en este momento que Abraham? ¡Aleluya! Dígale al que está a su lado, ahí nos hablan. Las mujeres se ríen, pero se ríen de nervios, hermanitos. Eso quiere decir que hay una esencia buena, hay productividad, aleluya. ¡Woo! De un fuerte grito de alegría. ¡Woo! Ahora, quiero decirle algo. Dice la palabra, y los bendijo Dios. En Génesis 1:28 dice,
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Cuando Dios creó al hombre, puso la unción ¿de qué? De la multiplicación dentro de él. Ahora, quiero que usted pueda entender esto. Hoy no quiero promover a que vengan y nos aventemos el día de hoy, que nos soltemos la greña, ¿verdad?, con nuestras esposas. No. Hoy quiero darles la palabra de que ustedes tienen que ser multiplicados, tienen que multiplicarse y tienen que fructificar ustedes en su vida de santidad. Diga conmigo: vida de santidad. Amados, la bendición de Dios se refleja en la fructificación. Una persona bendecida por Dios es una persona que se reproduce. Es una persona que da fruto. Una persona bendecida por Dios es una persona que se multiplica. 2 por 2, 4 por 4, 4 por 4, 9 por 9. Ay, están buenos en las. Hay 2 que 3 que por ahí andan titubeando. Los vamos a mandar con Martín y con Tere a la escuelita para que se pongan las pilas en la multiplicación. Diga conmigo: lo que marca mi bendición, lo que me hace ver como un hombre bendecido, como una persona bendecida. Diga conmigo: lo que me hace ver como una persona bendecida es la forma en que me multiplico, es la forma en que me reproduzco. Recordemos que dijimos que si no hay multiplicación, no hay reproducción. ¿Qué hay? No hay perduración. ¿Quiere usted perdurar en las promesas de Dios? ¿Quiere que las promesas de Dios perduren en su vida y quiere usted caminar de acuerdo a las promesas de Dios? ¿Quiere usted nunca retroceder y siempre ir de conquista en conquista, de victoria en victoria? Aprenda a reproducirse y a multiplicarse. Una persona que no se multiplica, una persona que no se reproduce, tenga la certeza y tenga la seguridad que va a perder hasta lo que hoy tiene, aún hasta lo que no ha tenido. Es triste ver gente de la iglesia que se ha determinado simplemente a ser un congregante y no multiplicarse. Me da tristeza por esa gente que tiene esa mentalidad, que solamente viene a la iglesia, recibe la palabra, se convierte en un receptor, pero no en un transmisor. Usted tiene que ser un receptor, pero también tiene que aprender a ser un transmisor. Y una persona que no transmite lo que Dios le ha dado, una persona que no da fruto, es una persona estéril. Por eso usted tiene que mostrar que es un hombre bendecido, que es una mujer bendecida por parte de Dios. ¿Cómo? Hablando las señales y milagros que Dios ha hecho en usted a la gente que no lo conoce. Pero ¿a cuánta gente le hemos hablado de Dios en esta semana? ¿Cuánta gente hemos invitado a un encuentro? ¿Cuánta gente le hemos dicho: imítame a mí, ve mi forma de vivir? Y cuando una persona no transmite lo que Dios le ha dado, automáticamente esa persona está, escúcheme bien, disculpe lo que le voy a decir, pues es algo fuerte, está sentenciada a la hoguera. Porque la vid que no dio fruto, Jesús dijo, es cortada y es echada al fuego. Si usted no comparte la palabra de Dios, si usted no vive la palabra de Dios, si usted no es un reflejo de la santidad de Cristo y de la perseverancia en Cristo Jesús, usted es una persona que nunca va a poder conocer la bendición de la multiplicación y de la fructificación. Y esto lo va a llevar a usted a un caos donde va a determinar decir, mejor decido retroceder porque no veo nada. ¿Sabe que una de las bases más esenciales en un matrimonio, uno de los pilares más fuertes para mantener una relación conyugal son los hijos? Sí.
Muchos matrimonios hoy están aquí y tienen vida conyugal. Han soportado las pruebas, las luchas, aún, escúchenme bien, las tempestades. Aún han soportado el engaño y la traición y siguen juntos. ¿Por qué? Por los hijos. Por eso es una bendición la reproducción y la multiplicación. Pero un cristiano que no gana almas, un cristiano que no se reproduce, es un cristiano estéril. Y por eso a este le da lo mismo ir a la iglesia que no ir a la iglesia. Le da lo mismo ir a sus clases que no ir a sus clases. Le da lo mismo orar que no orar. Le da lo mismo congregarse que no congregarse. Dígale al que está a su lado, estéril. ¿Le sigo o le paro? La bendición de Dios se refleja en la fructificación. En la fructificación. Todo creyente tiene como primero, o tiene primero que dar fruto. Diga conmigo, antes de la multiplicación, tengo que dar fruto. ¿Sabe por qué a veces nos esforzamos en multiplicarnos y no podemos multiplicarnos? Porque nos pasamos del 0 al 2 y hacemos a un lado el 1. Y ya antes de que usted pueda multiplicarse, primeramente usted tiene que dar fruto. Y nosotros tenemos que dar fruto de arrepentimiento. Un cristiano que no da fruto de arrepentimiento va a ser un cristiano estéril. Diga conmigo, si yo no doy fruto de arrepentimiento, voy a ser estéril por toda mi vida. No lo escuché. Diga conmigo, si yo no doy fruto de arrepentimiento, voy a ser estéril por toda la vida. Dígalo nuevamente, más fuerte. Si yo no doy fruto de arrepentimiento, voy a ser estéril por toda la vida. Póngase de pie y levante su mano y diga, si yo no doy fruto de arrepentimiento, voy a ser estéril por toda mi vida. ¿Y sabe qué es vivir una vida sin propósito? Es vivir una vida miserable. Siéntese, por favor. Diga conmigo, una vida sin propósito es una vida miserable. ¡Ay, hijo! Le dijo el pastor ayer. Ahora, la santificación viene a ser la semilla del carácter de Cristo. Escucha esto. Nosotros damos fruto por medio de una semilla. ¿Cuál es nuestra semilla para poder nosotros dar ese fruto? Dice la Biblia que cada árbol tiene que dar su fruto según su género, según su especie, según su semilla. Un hijo de Dios va a dar fruto según la semilla que se le ha sembrado. ¿Y cuál es la semilla que se nos ha sembrado? El carácter de Cristo. Un cristiano, la esencia de un cristiano es reflejar el carácter de Cristo. Ayer fuimos a un evento, ayer y antier. Yo soy una persona muy observadora. Mi esposa dice, tú nomás ves lo que te conviene. Le digo, por eso siempre te voy a ti, amada. Wow, hazme unos ojitos. Fructificados, dijo el Señor. ¡Aleluya! Y el día viernes y el día sábado fuimos a un evento y fuimos con un amigo, que lo considero mi amigo, el señor Gerardo. Y fuimos a echarnos unos tacos. Y de repente teníamos una españolita, no piense una mujer, el GPS, que de repente se nos trababa. Y en una de esas se nos trabó en una avenida, donde venían los carros a todo lo que daban.
y mi amigo Jeritas tuvo que dar un movimiento muy brusco en su camioneta, lo cual ocasionó que otro vehículo se derrapara un poco y que nosotros mereciéramos posiblemente una recordada de nuestra mamá. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y veo que este hombre que tuvo que derraparse pasó a un lado de nosotros y se nos quedó viendo como así, como diciendo Y yo vi a Jeritas así de reojo, y Jeritas nada más se inclinó la cabeza y dijo: disculpa, en su mente. Y dije yo: este hombre está adoptando el carácter de Cristo, porque la Biblia dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Pero si usted va en su carro y alguien de repente, porque se le da la gana, le dice ti, 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 ti. Ah, no, no es así, ¿verdad? Es la de 5, ¿verdad? Ti, 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 ti. ¿Sí? Y usted se levanta agresivo: ¿qué me dijiste, hijo de tu tal, tu cual? Ese no es reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que cuando yo recién me casé con mi esposa, yo era así. Alguien nomás me decía algo y no, hombre, me prendía, me decían gracias a Dios que no se presentó un valiente, porque me pone como, pero yo me sentía el machín rin. Pero Dios empezó a tratar conmigo y empezó a poner en mí, a regar esa semillita para que se multiplicara. Y después de que empecé a dar fruto, empecé a dar el carácter de Cristo, empecé a reproducirme. Y ahora a veces la gente me dice: oye, pastor, oiga, Daniel, ¿y a poco si alguien se la refresca, usted no va a hacer nada? Y le digo: no sé, pero yo siento que no, porque el carácter de Cristo está siendo manifestado en mi vida, está siendo reproducido en mí, y yo lo reproduzco. Por eso yo les digo a mis hijos, cuando alguien se las refresque o cuando alguien les diga algo, ustedes tranquilos, serenos. Y yo veo la fructificación. Ese chamaco que ven ahí, guapo, hermoso, igual que su padre, ¿sí lo ven ahí? Ese de lentecitos, ¿sí? Ese es igualito a mí, idéntico. Le gusta lo que me gusta, hace lo que yo hago. Y antes era rebeco con toda la mano. Alguien le decía algo, no, hombre, se levantaba como gallo, se quitaba la playera, enseñaba toda la barrigota. ¿Qué traes? No, no es así. Pero ahora puedo ver, como está trabajando conmigo, que a veces alguien se pone agresivo o nos insulta, posiblemente porque hemos cometido tal vez algún error vehicular, qué sé yo, y él tranquilo. Recuerdo que en una ocasión íbamos en un camino de terracería donde apenas cabe un vehículo y nosotros teníamos, se puede decir, la ventaja, y llega el camión de la Coca-Cola y se nos mete y quedamos los dos así. Mi hijo trata de orillarse, ya no se podía porque estaba una zanja y él tampoco. Y yo le dije: pues ahora que se eche para atrás este hijo. Y voltea a mi hijo, se ríe, se baja de la camioneta y va con el de la Coca. Le dice: ¿quieres que te eche aguas para que te hagas para atrás o me recorro yo? No, yo me echo para atrás, discúlpame. Se echó para atrás y dije: wow, está siendo reproducido mi carácter en el carácter de mi hijo. El carácter de Dios está siendo reproducido en mí y mi carácter se está reproduciendo en el carácter de mi hijo. Eso es lo que Dios quiere que usted pueda entender en esta mañana. Dios quiere que usted se reproduzca en Él. ¡Aleluya! Dios quiere que usted se reproduzca en Él, que usted viva como Él, sea como Él, piense como Él, ame como Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero para eso, amados, tenemos que entender algo. Para poder nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, para poder nosotros ser como Cristo y tener el carácter de Cristo, tenemos que pasar por la prueba de fuego.
El apóstol Pablo hablaba en 2 Corintios y él decía: cuiden sobre cómo edifican, cómo sobreedifican, porque ustedes van a ser probados a través del horno de fuego. Cuiden de que no edifiquen sobre madera, sobre heno, sobre hojarasca. Edifiquen sobre piedras firmes, sobre oro, sobre plata. Y a mí me impacta la vida de Abraham. Yo quiero terminar hablando un poco de Abraham. La santificación viene a ser la semilla del carácter de Dios en nuestras vidas, la cual nos fue dada desde el momento que nosotros fuimos creados. Y quiero que entendamos la vida de Abraham. Génesis 12:2. Abraham tuvo que tener un punto de partida. Los grandes hombres y mujeres que decidieron multiplicarse y reproducirse, ellos tuvieron que entender que antes que todo tiene que haber un punto de partida. Si usted lee la palabra y lee con detalle, los grandes hombres de Dios siempre tuvieron un punto de partida. Y la Biblia dice en Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Después dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, yo lo mismo los maldeciré. Pero quiero enfocarme solamente en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vea esto: te bendeciré. Diga conmigo: te bendeciré. Una persona que ha aprendido que tiene que tener un punto de partida va a ser una persona que va a ser llevada a la bendición total. Diga conmigo: si yo en esta mañana logro encontrar el punto de partida, no va a haber nada ni nadie que me detenga a obtener la bendición de Dios. ¡Aleluya! El crecimiento y la multiplicación llega por medio de una promesa. El punto de partida es promesa. Diga conmigo: el punto de mi partida es la promesa que Dios ha puesto en mí. Ese fue el punto de partida de Abraham. La promesa que Dios puso en él. Dios le dio a Abraham la promesa. No cuando eran muchos, sino cuando era solamente uno solo. Cuando él estaba él solo solamente. Note esto, La promesa no quiere decir que se va a cumplir lo que Dios nos ha prometido al día siguiente. ¿Por qué? Porque esta promesa, toda promesa, tiene algo que no nos gusta a muchos. Diga conmigo: toda promesa está condicionada. Y la promesa, escuche bien esto, y la promesa que Dios le dio a Abraham tenía una condición. Y la condición era obediencia. Diga conmigo: obediencia. Génesis 18:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré. Diga conmigo: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Vea eso, Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Y sabe cuándo se cumplió la promesa? Después de 24 años. Yuhu. Dios le dio una promesa a Abraham: te multiplicaré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan yo los maldeciré. Pero esfuérzate. $23.5 Dios se le vuelve a revelar a Abraham y le dice: al tiempo señalado de la vida, tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara se ríe.
como muchas mujeres, que tienen a su lado un parrandero, un jugador, un mentiroso, un manipulador, un charlatán, un chantajista. Y Dios le dice: tu esposo será un pastor de multitudes. Si no lo conociera, pastor. Así estaba la Sarita. Y Dios le dijo, porque dice la palabra, y Jehová le dijo: Sara, yo hago las cosas en el tiempo correcto, y en mi tiempo tú vas a tener un hijo. Diga conmigo: todo tiene un punto de partida. Todo comienza en una promesa. Y si tú continúas obedeciendo a Dios, esa promesa que se te dio hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, esa promesa no tiene vigencia de caducidad. Esa promesa se va a cumplir si tú determinas seguir a Cristo. Si tú estás orando por tus hijos y tus hijos aún no son salvos, si estás orando por tu esposo, por tu esposa, si estás orando por tus familiares y aún ellos no son salvos, no te detengas. La promesa dice: cree tú y toda tu casa será salva, y Dios va a hacer que esa promesa se cumpla. ¿Cuándo? A su tiempo. A su tiempo, a su tiempo, a su tiempo. Aleluya. ¡Woo! Aleluya, aleluya. Apláudele a Jesús, apláudele a Jesús, apláudele a Jesús. Hay poder en su sangre. Aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en su sangre que él derramó. Siéntese por un momento, ya casi terminamos. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué Dios dilató tanto? Humanamente hablando. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. En el tiempo de Dios no hay dilatación. En el tiempo de Dios no hay tardanza. En el tiempo de Dios solamente hay perfección. Pero ¿por qué humanamente hablando Dios se detuvo tanto tiempo en darle a Abraham la promesa? Porque Abraham aún no estaba preparado para recibir la promesa. Había cosas en su vida que aún tenían que ponerse en orden, que tenían que ser ordenadas. Por eso cuando Dios se le presenta a Abraham, se le presenta como el Shaddai, que él viene del original griego todopoderoso, y Shaddai de Shad, pechos de una madre. Abraham tenía secuelas, tenía heridas emocionales. Abraham tenía problemas familiares. Y por eso Dios le dijo a Abraham: Abraham, el punto de partida está ahí. El camino está trazado. El destino ya lo obtienes. Solamente tienes que llegar a él. Pero para que puedas llegar a él, tú tienes que ser restaurado. Tiene que haber una restauración hacia conmigo. ¿Por qué? Porque Dios se conoce en la Biblia como el Padre, ¿cierto? Y si usted tiene un problema con su papá, usted tiene un problema con Dios. Si usted tiene un problema con su mamá, usted tiene un problema con Dios. Jóvenes y señoritas, no caigan en la trampa del diablo. Si ustedes tienen una ofensa y una herida contra su padre, tienen esa misma herida y tienen esa misma ofensa contra su Dios.
Nunca vas a poder estar bien con Dios si primeramente no estás bien con tus padres terrenales. Nunca vas a poder recibir, hijo de familia, la bendición de Dios si primeramente no trabajas en la restauración con tus padres. Abraham tenía un problema. Por eso Dios le dijo: yo soy el Shaddai, soy el Dios todopoderoso, soy un varón, soy tu padre, pero también en este momento soy tu madre. Tengo pechos que te van a amamantar. Dios se presenta como padre y como madre. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Abraham? Permitió que Dios lo restaurara. Permitió que Dios sanara su problema emocional. Y después de que Dios logró sanar su corazón, después de que Dios logró hacer volver el corazón de los padres a los hijos, después de que Dios logró volver el corazón del hijo a su padre, fue cuando Dios cumplió la promesa. Y saben, padres de familia, posiblemente la promesa que ustedes han recibido de parte de Dios posiblemente aún no se haya cumplido, y no pueda ser porque Dios esté tardando a su promesa, sino porque posiblemente tú estás reteniendo, estás haciendo que se tarde esa promesa, porque no te has puesto a cuentas con Dios. Jóvenes y señoritas, yo sé que tu padre posiblemente la regó muchas veces. Por eso no te da a ti el derecho de que no lo perdones. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando Abraham entiende que Dios en este momento se estaba presentando como su papá y como su mamá, cuando Abraham fue con Dios y dijo: Dios, tuve problemas con mi papá, tuve problemas con mi mamá, posiblemente no recibí lo que yo necesitaba, fui una segunda prioridad para mis padres. Dios lo restauró, y después de restaurarlo, Dios le dio la promesa, la cual Abraham el día de hoy puede gozar de ella, el pueblo de Israel. Yo quiero que en esta hora se ponga de pie por un momento. Quiero que cierre sus ojos. Posiblemente en su vida ha habido esterilidad. Posiblemente en su vida familiar haya esterilidad. Y tal vez sus hijos, en lugar de imitarlo a usted como un padre ejemplar, imiten a sus amigos en el vicio, en el alcohol. Tal vez usted como hijo tenga heridas que vengan a marcar un distanciamiento entre su padre y usted. Hoy en esta mañana Dios está dando la oportunidad de que usted pueda reconciliarse. A veces como padres de familia nos sentimos con el derecho de ofendernos con nuestros hijos porque nos fallaron. Pero a veces ese derecho que no debemos de tomar nos lleva a tener heridas, ofensas y a traer una separación a nuestra vida con nuestros hijos. Por eso, padre de familia, en esta mañana yo quiero que usted le diga a Dios: Dios, yo quiero que tú me perdones por haber guardado una ofensa contra mi hijo. Quiero pedirte que me perdones porque mi hijo me traicionó, mi hijo me engañó,
Mi hijo me defraudó. Mi hijo no valoró mi esfuerzo. Trabajé duro para él, para darle una carrera, y terminó mi hijo sin estudiar. Y me di cuenta que mi hijo, en lugar de estudiar, estaba con los amigos de parrandero. Pero hoy en esta mañana, padre de familia, encuéntrese con el Shaddai. Encuéntrese con Dios. Y dígale a Jesús: hoy quiero ir a la cruz.